la grabación en este momento. Buenas tardes, queridos estudiantes. Les doy nuevamente la bienvenida a nuestra clase de lógica clásica. Sabemos que es el primer semestre de un par de materias que están aunadas. La continuación será lógicas alternativas, es decir, lógicas no clásicas. Bien, he explicado en la clase, en la primera sesión, uno de los objetivos del curso y el contenido, ¿sí? Bien, entonces, tratemos de avanzar un poco más. No sé si les hablé del sistema de evaluación, parece que no. Entonces, hagamos un brevísimo el recordatorio de lo que vimos en la clase anterior. Les decía que uno de los objetivos principales del curso es aprender a razonar correctamente, utilizando la lógica. Es decir, queremos ejercitar esa habilidad de crear argumentos, de ser capaces de sacar una conclusión de unas determinadas premisas, o al revés, si es que tengo una conclusión, ¿qué premisas necesito para llegar a esa conclusión? ¿Sí? Utilizando reglas de inferencia válidas. ¿Sí? Hoy voy a definir ya más en detalle, sin apuros, sin presiones, tal vez si es que en la clase anterior di alguna definición, eso sí fue de pasada, como un primer acercamiento. Ahora sí en esta sesión de hoy, vamos a ver con precisión, con exactitud, las definiciones técnicas que van a poner el límite a lo que va a venir en estos 4 meses siguientes. Bien, entonces, queremos ejercitar esa capacidad de pensamiento raciocinativo. ¿Qué es lo que vamos a ver como contenido? Les voy en primer lugar, a introducir una notación especial. Puede ser artificial, convencional. No vamos a hacer lógica en lengua castellana, utilizando las palabras del alfabeto, sino que tenemos símbolos. Por eso también la lógica es la que vamos a ver, y ese es el título del libro de copy, lógica simbólica. En primer lugar, tenemos que aprender a simbolizar oraciones en castellano. ¿Sí? No nos interesa tanto las oraciones en castellano, sino aquellas que ya están simbolizadas en esta notación especial. Es decir, eso es lo que se llama una fórmula. ¿Sí? En vez de decir hoy es jueves o mañana lloverá, vamos a utilizar simplemente las letras P, Q. Y si es que quiero decir hoy es no sé si dije hoy es jueves, de mañana lloverá, y, si es que junto ambas oraciones con la letra, con la conjunción copulativa y, esa conjunción tiene un símbolo. Y entonces tenemos P y Q. Nosotros simplemente vamos a manipular símbolos. Y por supuesto, sabemos qué significan. Cada símbolo tiene un significado preciso, no es ambiguo, a diferencia del lenguaje ordinario, el castellano, en nuestro caso. Que por más que nosotros dominemos o pretendemos dominar nuestro propio idioma materno, sucede a menudo que nosotros decimos algo con la intención de vehicular cierto mensaje y muchas veces
nuestro oyente, nuestro interlocutor, nos entiende de otra manera. O si quieren, interpreta nuestro mensaje, nuestras expresiones de otro modo, ¿sí? Y de ahí surgen malentendidos. Muchísimas veces. No voy a decir a diario, pero eso es un fenómeno natural. Se trata de evitar en la lógica esas ambigüedades o significados confusos. En lógica estamos de una ciencia exacta. Bien, entonces, primero nos vamos a familiarizar con esa notación simbólica. Empezaremos en el capítulo 2 y una vez que ya manejemos ese lenguaje artificial, vamos a aprender técnicas para saber cuáles de esas fórmulas son verdades de lógica y cuáles, y eso es lo que se llama una tautología. Ya a su debido tiempo daré la definición exacta de qué es tautología. Y por otra parte, tenemos que aprender a deducir, a sacar conclusiones o a construir argumentos, encontrar qué premisas necesito para llegar a una conclusión. Eso tanto en lo que se llama lógica sentencial, es decir, utilizando oraciones sin importar su estructura interna, o también en la lógica cuantificacional, en la que sí interesa cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Bueno, entonces, ese es el contenido. Yo les expliqué la semana pasada y ahora quisiera, para terminar la presentación de la materia, indicarles cuál va a ser el sistema de evaluación. Creo que no les, si me equivoco, por favor, corríjanme. Creo que no les dije cómo se van a ganar ustedes los 50 puntos de aprovechamiento. ¿Es eso correcto? ¿Sí les dije cómo o no todavía? No, profe. Ya. No todavía. Ya, gracias. Entonces, veamos la evaluación. A ver, entonces, aprovechamiento 1 y 2. A ver, miren, voy a emplear la misma metodología que apliqué en el semestre pasado. Yo tuve la suerte, la oportunidad de impartirles la asignatura de Fundamentos de Filosofía Política y tanto en aprovechamiento 1 como en el 2, ustedes simplemente tenían que realizar deberes, lo que en el virtual se llama tareas, y con eso iban ganando puntos. En cada uno de los aprovechamientos, ustedes tienen que ajustar 25 puntos. ¿Cómo se los van a ganar? Simplemente subiendo al virtual las evidencias de que han realizado las tareas que les asigno. ¿Sí? Está todavía pendiente de mi parte la realización de un cronograma. Quisiera ya en la primera semana de clases enviarles una tablita con las fechas en las cuales ustedes tienen que presentarme las tareas que les voy a mandar. Ustedes ya tienen el texto de lógica simbólica en la versión digital. De ahí vamos a estudiar aproximadamente hasta la página 110. No todas las sesiones son 4 capítulos. El número 1 es meramente introductorio, pone la definición de lógica, argumento válido. La parte propiamente técnica empieza en el capítulo 2. Ahora, y por una parte,
cada tema tiene su parte teórica, en donde vamos a encontrar definiciones. Vamos a ver, en el texto están ejemplos de realización de ejercicios y una vez que ya está explicada la técnica y los conceptos, vienen ejercicios que realizaré en clase y otros ustedes tendrán que hacer en sus casas como actividad de aprendizaje, de estudio, de aprendizaje autónomo. Entonces ahí tenemos nosotros dos partes. Por un lado, ustedes tienen que aplicar la técnica del subrayado multicolor a la parte teórica, a la explicación que da el autor. Y por otra parte, la parte práctica es realización de ejercicios. Entonces, entre uno y otro tipo de tareas, en el aprovechamiento 1, aproximadamente tendrán ustedes mínimo unas 15 tareas. ¿Sí? Y de ahí voy a sacar los 25 puntos del aprovechamiento. Igual cosa va a suceder en el aprovechamiento 2. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en total, sumando aprovechamiento y 1 y 2, son 50 puntos. En cada aprovechamiento, recuerden, es 25 puntos, como reglamento de la universidad. En todas las facultades, en todas las carreras, tenemos que, bueno, excepto en las materias prácticas, que solamente se sube una nota sobre 100 al final del ciclo. Pero el resto de materias, como es la mía, en concreto, tenemos dos aprovechamientos de 25 puntos cada uno, cada aprovechamiento, 50 en total. Entonces, ¿cómo se van a ganar esos 50 puntos? Aproximadamente cada 2 meses ustedes tendrán que realizar 15 tareas, entre teóricas, es decir, subrayado, eso que está aquí, subrayado con la técnica del multicolor. Recuerden, por ejemplo, definición, color tomate, formulación de un problema, color azul, etcétera. Bueno, aquí puede ser que, aunque es raro, haya algo que a ustedes no les parezca, que no acepten, eso iría con rojo. Pero dudo que tengamos esa situación. En todo caso, ustedes ya han pasado un semestre aplicando esa técnica, entonces les voy a pedir que lo que es teoría, hagan la lectura comprensiva de esos textos con los colores y el resto, creo la mayoría del puntaje es a través de realización de ejercicios. Eso es lo que le da a esta asignatura de lógica un carácter práctico. Si desean ustedes, por ejemplo, pongamos en una clase, mejor dicho, en un tema que cubre 10 horas, 1 hora será de teoría y las 9 restantes de práctica, puro ejercicios, tanto en clase yo tengo que ejemplificar cómo se realizan los ejercicios, cómo aplicamos las reglas que nos da copy y ustedes eso replicar en su casa realizando los ejercicios de los deberes. Ahora, entonces eso quiere decir que ni en aprovechamiento 1 ni 2 va a haber lecciones. ¿Sí? Los 50 puntos están totalmente asignados a simplemente subir fotos de que han subrayado el texto o de que han hecho los ejercicios a ley virtual. Suben eso, pero
ustedes tienen plazos, ¿sí? Al igual que el semestre pasado, cumplan, por favor, tienen un límite. Por ejemplo, les digo, viernes a las 11 de la noche, 59 minutos. Si presentaron a las 12 o a las 0 horas del día sábado, ya les califico sobre 75%. Si me presentan hasta 24 horas después de terminado el plazo, sí, con atraso de dentro del primer día, les califico sobre 75%. Si me presentan el segundo día, es decir, después de las 24 horas, pero antes de las 48, tienen la mitad del puntaje, 50%. Si es que, digamos, supongamos que un deber les valía 1,5 puntos, 1,5. Entonces, si me presentan el segundo día, eso les valdrá 0,75 en vez de 1,5. Perdieron la mitad. Si quieren subir ustedes el deber después de las 48 horas de atraso, ya no pueden porque ya se cerró el e-virtual. Está bloqueado y ustedes perdieron el puntaje de ese deber. ¿Sí? Perdón, un ratito. Retomemos la explicación. A ver, entonces, no sé si tienen alguna duda por lo que respecta al aprovechamiento. ¿Está claro todo? Sí, profe. Ya. Y luego de los aprovechamientos tenemos los dos exámenes, el interciclo sobre 20, el final sobre 30, y ahí sí será nuevamente igual que el semestre anterior. Ustedes les pondré ejercicios, no creo que haya una pregunta de tipo teórico, sino simplemente ejercicios y con tiempo de aproximadamente 1,5 minutos por pregunta. Pueden ser 10 preguntas en el interciclo o 15 en el final de un banco, el que tendré que subir al e-virtual, y la plataforma les envía a cada uno de ustedes un cuestionario diferente y al final del tiempo asignado, que será, a ver, puede ser unos 23 minutos o algo así, se les cierra el sistema automáticamente y a la vez van ustedes conociendo cuánto han sacado en el examen, ¿sí? Posiblemente puede ser que se me haya deslizado algún error, luego del examen hacemos la revisión y si es que es de mi parte alguna equivocación, hago la corrección necesaria. Bien, entonces eso sería el sistema de evaluación y con esto termino la presentación de la materia. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, profe, buenas noches. Le tengo una pregunta. ¿Los ejercicios que nos va a poner en el examen lo tenemos que realizar o no sé, porque usted nos va a dar 1,5 minutos? No sé si lo podremos terminar y hacerlo. Claro, yo les doy la respuesta, por ejemplo, para que elijan entre A, B, C, o que me digan verdadero o falso. Ustedes tienen que estar ahí con papel y lápiz realizando los ejercicios, pero son ejercicios cortos, de tal manera que en el tiempo asignado ustedes ya pueden saber cuál es la respuesta. Por supuesto, tienen que concentrarse, es contrarreloj. Si estuviéramos en modalidad presencial, no tendríamos el que acudir a este tipo de exámenes, sería otra cosa, ¿sí? Les podría dar mucho más tiempo, pero por las circunstancias de que estamos en clases virtuales, entonces eso nos complica a todos el proceso de la evaluación, ¿sí? Tanto para mí como para ustedes. Profe, buenas noches. Los ejercicios, Perdón un ratito. vamos. Perdón un ratito. Solamente quería continuar, complementar algo.
que si ustedes responsablemente van estudiando clase a clase, semana a semana, el contenido de la asignatura, seguramente llegará el examen interciclo y no van a tener problema para contestar las preguntas del examen. Igual, si es que ustedes mantienen ese mismo ritmo con responsabilidad, esforzándose, poniendo de parte, con empeño, si quieren ustedes, con pasión, llega de aquí a 4 meses, estaremos en finales de julio, comienzos de agosto. Igualmente, si es que han sido, si han hecho las tareas concienzudamente y realmente estudiaron bien, entonces no van a tener problema en el examen final, ¿sí? Entonces, tranquilamente yo aspiro a que por lo menos un estudiante, por lo menos uno, pueden ser 5, 8, 10, pasen con 100 sobre 100. No es imposible. En verdad, creo que el año anterior, si no recuerdo bien, creo que hubo más de un caso con 100 sobre 100. Tendría que revisar, pero la materia, no les niego, tiene cierto grado de dificultad, sobre todo para aquellos estudiantes que en el bachillerato no vieron de una manera adecuada, apropiada, las materias como matemáticas, física o química, que son ciencias exactas. Si tomaron esas materias y aprendieron el estilo de resolución de problemas en esas asignaturas, creo que están con bases para mi materia, que es, podría decirse, también se llama lógica matemática, ¿sí? Entonces tenemos que hacer razonamiento simbólico, matemático. Es un tipo de cálculo, ¿sí? Ya, perdón, Ania, creo que tenía usted otra pregunta. No, profe, ya había anotado mal. Perdón, Ya, gracias. perfecto. Bueno. Ya, entonces, tal vez alguna otra inquietud. Bien, entonces, esta es la evaluación y para terminar esta primera hora, quisiera indicarles que un poco el insistir en la función que tiene la lógica en nuestra vida humana, no tanto a nivel individual, que por supuesto es grandísimo, nos pone orden, disciplina en el pensamiento. Quisiera que nosotros adquiramos un hábito de pensamiento lógico. Y les he dicho que eso tiene dos direcciones, o bien tenemos que ser capaces de sacar de unas premisas una conclusión, o al revés, quiero probar algo y tengo que inventarme las premisas que necesito. ¿Sí? Es decir, recordemos lo que era un argumento, ¿sí? Y con esto voy a consolidar, a reforzar la definición de lo que es un argumento, ¿sí? A ver, ya como parte del contenido del capítulo 1, que empiezo el día de hoy. ¿Y qué es un argumento? ¿Sí? A ver, es una serie o una secuencia de oraciones, ¿sí? Entonces, llamémosle a esas oraciones P1, P2. Aquí pongo puntos suspensivos y a la última llamémosle Pn. N es un número entero, puede ser 3, 4, 5, 6, 7, 19, 25, pero no hay argumentos
bueno, no vamos a ver argumentos que sean muy largos, ¿sí? Excepcionalmente habrá uno que pase de 20 líneas, de 20 premisas. Seguramente hay argumentos que tienen infinitas premisas, pero eso está más allá de la capacidad humana, ¿sí? Ahora, la última oración la llamamos Q, ¿sí? Entonces, las primeras oraciones, excepto la última, son las premisas, ¿sí? La última es conclusión, ¿sí? Y se dice que la conclusión se sigue de las premisas, se infiere, se deduce de las primeras gracias a una regla de inferencia. Bien, esto es un argumento. Ahora, para completar la caracterización de un argumento, tendríamos que saber, ¿y qué es una regla de inferencia? ¿Sí? Para decirlo de una manera sencilla, pero que es exacta, correcta, la regla de inferencia es simplemente una autorización, ¿sí? Que nos permite pasar de las premisas a la conclusión, ¿sí? Es como una especie de visa, ¿sí? o de visto bueno para que si tenemos estas oraciones que están dadas de antemano, como de punto de partida, la regla de inferencia nos dice, usted, dadas estas oraciones, puede añadir otra oración más, ¿sí? Ahora, ¿cuál es esa oración Q? Depende de cuáles sean las premisas y cuál sea la regla de inferencia, ¿sí? Un argumento puede tener más de una regla de inferencia. ¿Sí? Para pasar, por ejemplo, de la línea 4 a la 5, necesito una regla de inferencia. Para pasar de la 5 a la 6, otra regla de inferencia. De modo que un argumento puede tener unas 10 reglas de inferencia, ¿sí? Ahora, no todo argumento es válido, ¿sí? La próxima hora definiré qué es un argumento válido. Entonces, uno de los cometidos de las tareas de la lógica es darnos técnicas para diferenciar qué argumentos valen de los que no valen, ¿sí? Y hay varias técnicas para eso. De eso se trata en nuestro curso. Entonces, decía, ¿cuál es el interés o la importancia de un argumento? ¿Sí? Lo que les quiero decir propiamente pertenece más bien a la filosofía de la lógica, o si quieren ustedes, forma parte de la justificación de la asignatura. ¿Por qué es importante aprender a construir argumentos, a pensar lógicamente? Una de las razones es la cuestión de saber justificar o dar un apoyo, un soporte, una fundamentación a afirmaciones que hacemos, ¿sí? Piensen ustedes en debates como, por ejemplo, ¿existe Dios? ¿Sí? Ahí tenemos a los creyentes por un lado, y hay varias religiones, y por otra parte los ateos, los que no creen en Dios. Hay un tercer grupo de escépticos, los que ni afirman ni niegan la existencia de Dios, ¿sí? Otros se declararán agnósticos, dirán que si les preguntamos, ¿existe Dios? Ellos dirán, no sé. Pero una cosa es nuestra ignorancia
y otra cosa es la cuestión fáctica, objetiva, de si Dios existe o no existe. ¿Sí? Ahora, si es que un creyente quiere demostrarle al ateo que Dios existe, la mejor manera de dar de algún modo una garantía, por más débil que sea, de que sí existe Dios, es probar, demostrar, ¿sí? Armar un argumento cuya conclusión sea Dios existe, ¿sí? Entonces, esa es la vía racional de dirimir una disputa. ¿Sí? Ante una pregunta, como es la de que Dios, existe Dios, ¿sí? Ahí tengo yo formulada una pregunta, ¿sí? Y las dos primeras posibles respuestas son sí o no. ¿Sí? Tengo ahí dos posiciones, la del teísmo o deísmo, la creencia de que Dios existe, y el ateísmo. Normalmente, la siguiente pregunta que nos haremos, si es que le escuchamos la posición de cada uno de estos dos filósofos, nos vamos a preguntar, y bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién está en la verdad? ¿O quién tiene la razón? ¿Cómo resolvemos el problema? ¿La propuesta que hace la lógica o es más bien la posición racionalista? ¿Ya? ¿Cómo justifico una determinada posición? Por medio de la argumentación. ¿Sí? Entonces, pero esa última pregunta, por lo que respecta a la justificación de la verdad, ¿sí? ¿Sí? Podemos decir, ¿cómo sabe usted que lo que dice es verdadero? ¿O cómo me puede usted mostrar, dar un indicio, alguna pista, una motivación de que lo que usted dice es verdad, sea que Dios existe o que no exista? La respuesta que les estoy proponiendo es a través de la razón, un razonamiento. ¿Sí? Entonces, esa es la posición del racionalismo. La manera de justificar la verdad es a través de una demostración. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, a ver, pero si es que una tercera persona está presenciando el diálogo que tienen entre sí el teísta y el ateo, y cada uno presenta por lo menos un argumento a favor de su posición. El uno pone ciertas premisas, pueden ser 4 o 5 las que sean, pueden ser más de 10, y concluye, por lo tanto, Dios existe. El otro concluye, por lo tanto, arma otro argumento, y puede tener 5 argumentos, como tiene Santo Tomás, puede tener 20, 30 argumentos, ¿sí? Y cuya conclusión es, Dios no existe. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Sí? Entonces, si es que ambas posiciones dan razonamientos a favor de su conclusión, entonces nosotros tenemos que decir, ¿a quién le creemos? ¿Sí?
Bueno, al que tenga una justificación más amplia, alguien que puede, al argumento que pueda demostrar lo que está planteando. suponemos que hay varios argumentos y el problema es que cada una de las posiciones puede tener argumentos igualmente convincentes, ¿sí? Todos esos problemas son cuestiones de teoría del conocimiento, o con un nombre que es desusado, el pasado de moda, la nociología, ¿sí? Ustedes tienen la materia de teoría del conocimiento, no sé si es en cuarto nivel, en quinto. Hay un profesor que imparte esa asignatura y los problemas, que es sobre todo este de acá, ¿sí? Cómo el probar que uno está en la verdad. Sí, puede ser la experiencia, será el razonamiento, será la intuición. Hay varias posiciones, ¿sí? Pero propiamente la lógica no resuelve este problema de teoría del conocimiento. Y creo que eso se ve mejor con la definición de argumento válido, ¿sí? Que vamos a ver inmediatamente después del el receso que vamos a hacer eh, ya en un par de minutos. La lógica, lo que quiero decir es que para ya cerrar esta sección, la lógica no se ocupa de determinar cuál de esas dos posiciones en un problema, yo les he puesto el caso de la existencia de Dios, cuál tiene la razón. Eso es cuestión, bueno, en este caso es cuestión de teología filosófica o también con otro nombre, teología natural. Natural en el sentido de que las respuestas a los problemas teológicos hay que resolverlos con nuestras capacidades de conocimiento, sin depender de la revelación, de la fe o de las sagradas escrituras. ¿Sí? Bien, por lo tanto, la cuestión de si existe o no Dios no es un problema de la lógica. La lógica lo que puede hacer es ayudarnos a determinar si es que los argumentos que utiliza el ateo o el teísta son válidos. Pero más allá de eso, más allá de la validez, por la cuestión de quién tiene la verdad, eso ya no forma parte de la lógica, ¿sí? Entonces, eso de alguna manera explica por qué muchos autores creen que la lógica es una ciencia formal. Y desde Aristóteles, por lo menos, la forma se opone a la materia, al contenido y a la sustancia. ¿Sí? Nosotros en lógica simplemente vamos a aprender a razonar de un modo correcto, independientemente de qué estemos hablando, sea de animales, planetas, zonas geográficas o seres humanos, monedas, lo que sea. ¿Sí? Lo que nos va a interesar es simplemente el procedimiento, cómo pasamos de determinadas premisas que tienen una determinada forma a qué conclusión pasamos. ¿Sí? Eso es lo que nos va a permitir la lógica. Conforme avancemos, todo lo que les estoy diciendo en este momento va a quedar muy claro y bueno, ya en la próxima hora voy a poner ejemplos para que todo esto que puede ser que a primera vista le suene un poco abstracto, nebuloso, quede perfectamente comprendido cabalmente, con toda claridad. Bueno, estamos a las 7:10.
hagamos unos 7 minutos de receso. Cada uno tome su reloj y a las 7:17, más o menos, empezaré la segunda y última parte de la clase. ¿Sí? Bueno, entonces apago el video en este momento. No el video, sino la